Todo eso en la unidad uno. Sí, pero tranqui que no, parece bastante, pero no, pasa rápido. Bueno, criminología, concepto y definición, toda la problemática en torno a definir el concepto de criminología, carácter científico, interdisciplinario, los discursos, como dijimos recién, los discursos que legitiman. La primera parte, bueno, a ver, ¿qué no es la criminología? Que por ahí mucha gente lo confunde, y es la definición de criminología. No tiene nada que ver con criminalística, lo que uno entiende, ¿no? De las películas de un cadáver y marcar el cuerpo en el piso y ver cómo lo mataron. Bueno, todo eso no tiene nada que ver, no es criminalística. La criminología es otra cosa. Como dijimos, la criminalística es una ciencia que utiliza conocimientos de otras ciencias como la física, la química, la informática o la medicina para descubrir hechos delictivos. Es decir, bueno, cómo el cuerpo llegó ahí, hace cuánto que está, etcétera. Procura aportar respuestas sobre estas preguntas de qué ocurrió, dónde, cuándo, cómo ocurrió, quién o quiénes fueron los autores, por qué lo hicieron, quién o quiénes fueron las víctimas. Todo esto es la criminalística. Como dijimos, la criminología no tiene nada que ver con esto. La definición de criminología, hay muchas. Nosotros vamos a citar algunas. La criminología ha sido definida de diversas formas según los enfoques, encuadres teóricos y las épocas históricas en las que fueron expresadas las ideas. Podemos decir que es difícil dar una sola definición de criminología. Tenemos un autor muy conocido que es Virgolini, que nos aporta una aproximación al núcleo o parte central de lo que sería el objeto de conocimiento de la criminología. Virgolini nos decía, tiene un objeto objetivo específico que se ocupa del crimen o la conducta desviada y de cómo éste o ésta es castigado o castigada. De este modo se desenvuelve en torno a un núcleo permanente que en general puede señalarse con los binomios de crimen y castigo, delito y pena o transgresión y corrección. Es decir, la práctica social del castigo es el principio rector de todas las discusiones criminológicas. ¿Qué nos vamos a plantear a lo largo de toda la materia? Es, ¿el castigo tiene relación con el orden social? Es decir, eh, ¿se castiga más a unas personas que a otras? ¿Tiene que ver una cuestión de clases sociales? ¿La práctica del castigo legitimado en una sociedad se puede realizar sin estudiar las relaciones de poder? También esto de, bueno, eh, es importante, ¿no? Decir, bueno, quiénes están arriba, quiénes están abajo en un orden social, y bueno, y si las prácticas del castigo tienen que ver con eso. Ese castigo, ese ejercicio de poder, ¿de qué clase de poder? Quienes estudian la práctica social del castigo, ¿están influidos por quienes ejercen el poder? Son los policías, los agentes policiales, los agentes de control del Estado. Puede comprenderse la práctica social del castigo sin tener en cuenta los aspectos políticos, culturales, filosóficos y todos los problemas que hacen al ejercicio del poder coactivo del Estado y al orden social. Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo más adelante, no hoy. La definición de criminología, puntos centrales de análisis, el castigo como práctica en distintas sociedades y en distintas épocas, el poder de castigar, qué entendemos por poder. Segundo, que sigo admitiendo personas. Bueno, Michel Foucault, eh, lo vamos a ver más adelante, pero a grandes rasgos, él nos hablaba de la criminología como una relación de fuerzas que está en todas partes. El individuo está atravesado por estas relaciones de poder. Más que reprimir, se producen efectos de verdad y produce... ¿Qué forma parte de la criminología? Que dedica, que lo estudia, investiga y analiza. El objeto de la criminología no fue siempre el mismo. La respuesta a esas preguntas dependerá de la época. Vamos a ir a
época de caza de brujas hasta mitad del siglo XX. No, no en profundidad, pero todo que fue a lo largo de 600, 700 años de historia, con cómo se castigaba y por qué. No, lo que tiene que ver con el objeto. Una definición vinculada a la criminología como una ciencia neutral, considera como objeto de análisis, con pretensión de objetividad, al crimen en sí mismo, estudiando las causas de la delincuencia y los métodos para prevenirla o, en su caso, erradicarla. Esta es una primera delimitación, ¿no?, de la criminología, es decir, bueno, vamos a analizar el crimen, cómo podemos, cuáles son las causas de la delincuencia, cómo la vamos a prevenir y eventualmente erradicar. Los partidarios de una visión que integra el poder dentro del objeto de estudio promueven una apertura de la criminología hacia otras facetas de la práctica social del poder, donde ahí incluyen la relación del crimen con la víctima y con el funcionamiento del sistema de control social. No se van a quedar solo en la estadística de hay delincuencia y hay que erradicarla, sino que además van a ver las otras facetas y a entender, bueno, qué sé yo, por qué este delincuente está delinquiendo y analizar un poco más la cuestión social, incluyendo la relación del crimen con la víctima y con el funcionamiento del sistema de control social. Se preguntan quién define qué es delito, es decir, por qué el Estado puede decir que algo hoy es delito y por ahí en 5 años no va a ser más delito, quién es delincuente. Esta es le estamos diciendo, ¿no?, la visión un poco más abierta de la criminología. Tópicos relacionados con lo que se denomina el poder de definición y la legitimación para ejercer el poder punitivo o de castigo. La criminología, para esta mirada, se ocupa de la legitimidad de la pena y el poder punitivo del Estado. Como dijimos, ¿no? La primera concepción de la criminología tiene que ver solo con la estadística, ¿no? Decir, bueno, hay delincuencia, ¿cuánta hay que erradicarla? Esta segunda visión de la criminología, un poco más amplia, intenta estudiar, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el poder punitivo del Estado y por qué se pena, cuál es la legitimidad de la pena. Actualmente la criminología amplía su horizonte e incluye, por ejemplo, las diversas violencias comunicadas a través de los medios de comunicación o manifestaciones artísticas. Es decir, ya hoy la criminología abarca muchísimos aspectos, desde dónde puede ejercerse la violencia, eh, como dice, bueno, los medios de comunicación, desde el arte, etcétera. Bueno, en esta primera unidad vamos a ver a señalar más que a ver cómo fue un poco la evolución de este discurso criminológico. Como dijimos antes, ¿no? El camino, yo calculo que ya Gonzalo va a estar el lunes que viene, va a dar un poco, no creo que quiera repasar de vuelta la unidad uno, pero ya se va a meter más de lleno en todo esto. Bueno, el camino comienza, como les dije hace un rato, vamos a poner como punto de partida la Edad Media, con el surgimiento de los estados modernos y junto con él el poder punitivo. Y vamos a llegar hasta el presente, analizando todas las ideas acerca de la cuestión criminal. Vamos a estudiar a lo largo de más o menos 800 años las distintas respuestas a diversas preguntas: ¿qué es pena? ¿Por qué se pena? ¿Para qué se pena? ¿A quién se pena? ¿Cómo se pena?, ¿no? Lo que tiene que ver con todas las teorías de la pena. Bueno, obviamente en abogacía es la pregunta central de algo que nunca hubo una respuesta acabada de por qué penamos, cuál es el fundamento de la pena. Si solo excluir al delincuente, si la idea es resocializarlo. Hay muchas teorías, pero ninguna, todas tienen algún vacío que no llegan a completar. Cabe aclarar que la elección de este punto en la historia, el surgimiento del Estado occidental moderno en los siglos XII y XIII, no implica que desconozcamos que en la práctica del castigo existió en todos los tiempos. En otras palabras, en cualquier forma de civilización u organización existió la práctica de imponer castigos. Esa práctica cumple una función instrumental y o simbólica,
con la finalidad de mantener el orden de las relaciones políticas, sociales y económicas. Bueno, con los surgimientos de los estados modernos occidentales, vemos lo que es el ius puniendo, ¿no? El derecho que tienen los estados de penar, tal cual como lo definimos hoy, como elemento del Estado que le permite utilizar la fuerza de manera legítima, ¿no? El Estado se apropia de este monopolio de penar. El único que puede imponer la fuerza es el Estado. En dicho momento, esta práctica social de castigar sufre un cambio profundo. Ya no era la víctima la agraviada por el delito, sino que era la sociedad o el Estado del que formaba parte. ¿No? Es decir, ya se peleaban dos personas y no existía más la venganza de esa persona con quien la había lastimado, sino que el Estado se apropia de esta ofensa, de este agravio y tiene el monopolio de penar, de castigar, de, bueno, posteriormente de investigar y de hacer un proceso judicial como lo conocemos hoy un poco más sustanciado con las partes, bueno, derecho de defensa, etcétera, pero eso es más adelante. Pero bueno, en principio esta idea de el ofendido, si bien uno, el carácter de víctima, que lo vamos a ver en la segunda parte de la materia, todo lo que es victimología, ya esa persona ya no puede ir y matar al otro porque lo había ofendido, sino que el Estado se apropia de este derecho de castigar y de penar y de imponer la fuerza. Así el Estado corrió a la víctima, asumió su lugar y con él el derecho a castigar. Situación que, bueno, llega hasta hoy, hasta nuestros días, con muchísimos matices en el medio que los vamos a ir viendo. Bueno, tomamos este punto de partida, como dijimos decir, más o menos la Edad Media, donde la práctica del castigo y la cuestión criminal variaron con el transcurso del tiempo y en las distintas sociedades. Por lo tanto, la tarea del criminólogo queda suspendida a esos momentos históricos y lugares específicos. Vamos a ir viendo que en determinados momentos quienes cometían crímenes eran los considerados herejes y brujas, poseídos por fuerzas malignas y sobrenaturales. Es decir, el discurso criminológico apuntaba a eso, ¿no? Quienes si alguien cometía un crimen, era porque estaba poseído, era una bruja, era un hereje. Luego, en otros periodos, el delincuente era alguien normal que elegía violar la norma. Ya vamos a ver que no se los consideraba más cuando ya la religión no tuvo tanta injerencia en esa época histórica. Vamos a ver que el delincuente, para el discurso criminológico, era una persona normal que solamente elegía violar la norma. En otro lapso de la historia, el delincuente fue considerado como un sujeto que estaba enfermo. Esto un poco para que vayamos viendo cómo el Estado o las fuerzas de poder de ese momento iban cambiando los discursos, ¿no? De quienes violaban la norma estaban etiquetados de distintas maneras. Más tarde, la sociología volvió a considerar al delincuente como una persona normal, pero lo llamó desviado. Entendió que, si bien es como cualquier otro, se halla en inferioridad de condiciones en cuanto a acceso a la educación, situación económica, etcétera. Por ello adopta pautas y valores diferentes a los de la mayoría. Luego, los exponentes de la reacción social concibieron al desviado no como causa, sino como un producto de los sistemas de control social. Es decir, bueno, hay un poco, a grandes rasgos, echándole más la culpa al Estado de por qué delinquían. Bueno, más modernamente, y como lo hemos señalado en esta clase, al analizar el discurso criminológico se comenzaron a expandir los enfoques de la cuestión criminal hacia la política, las agencias estatales de control social como la policía, las víctimas, el rol de los medios de comunicación. Y bueno, a lo largo de toda esta materia vamos a procurar ser analíticos, reflexivos, que podamos ver todas estas teorías, que podamos opinar, a ver, ¿no? ¿Qué nos parece? Y examinar cada enfoque criminológico para apreciar pros y contras y qué aspectos nos parecieron positivos y negativos a lo largo de todos estos discursos. Acá la filmina teóricamente me ordena un breve recreo. No sé si prefieren que hagamos un poco más de corrido y podemos terminar antes.
Los dejo a su votación. Y podemos, si quieren los demás, hacemos de corrido y terminamos un poco antes. Sí, de Sí, corrido, me parece. sí. Sí, sí. Sí. Bueno, igual va a ser una clase corta porque es a modo introductorio y además después tengo que tomar lista a mano porque no tengo acceso a la comisión de ustedes. Listo. Mejor. Bueno, todo esto tengo entendido que ya la semana que viene lo van a tener ustedes para poder ir viendo. Las 13 unidades ya las van a tener subidas. Ok. Bueno, concepto de pena. Eh, muy, hoy muy por arriba hay una unidad que es especialmente de la pena, pero bueno, vamos a ver. Cuando nos referimos a la pena, estamos empleando el término en el sentido de sanción, tal como lo utiliza el derecho penal. Por lo tanto, la pena es el recurso que utiliza el Estado para reaccionar frente al delito, expresándose como la restricción de derechos del responsable, ¿no? La más conocida, bueno, pena privativa de la libertad. Vamos a ver después que hay otras, pero bueno, pena privativa de la libertad, vemos que ahí obviamente está claro que se le restringen derechos al delincuente, ¿no? Ya, bueno, el bien más preciado de la libertad, por ejemplo. Por ello, el derecho que regula los delitos se denomina habitualmente derecho penal, ¿no? Pena igual como una sanción. El término pena deriva del latín poena, posee una connotación de dolor causado por un castigo. La pena es sinónimo de sanción, de castigo, de causar un mal. Históricamente han existido sistemas penales que castigaban por cualidades, condición social, raza, etnia, etcétera, como lo hacía la Alemania nazi, es decir, la pena se aplicaba a la persona por lo que era y no por lo que hacía. Esto conocido, ¿no? en el derecho como el derecho penal de autor, ¿no? Y derecho penal de acto, ¿no? La diferencia, es decir, bueno, uno tiene que ser penado por lo que hizo y no por quién es. Hoy el derecho internacional prohíbe que en los estados haya cualquier forma de derecho penal de autor. Por lo tanto, el derecho penal y la pena tiene validez en tanto se aplique a alguien por lo que ha hecho una acción contraria a la ley penal y no por lo que la persona es. Bueno, esto lo vamos a ver en esta unidad que les comenté más adelante, que va a profundizar un poco más, pero en principio es importante que sepamos que pena no es una indemnización, ¿no? Una indemnización en dinero o en otra clase de bienes, que es una deuda que tiene quien ha causado un daño en favor de otra persona que lo ha sufrido. La finalidad de la indemnización es reparar el daño causado. Pena tampoco son actos estatales que repelen peligros, es decir, una intervención del Estado hecha por la fuerza para evitar, por ejemplo, la consumación de un delito para salvar un rehén en una toma de rehenes. Es decir, se trata de actos realizados para prevenir delitos o para evitar que, si ya se están cometiendo, no tengan consecuencias más graves. Es decir, no tenemos que confundir esto, por ejemplo, no sé, un policía que tiene que usar la fuerza para que alguien no haga explotar una bomba en un aeropuerto, no lo está penando a esa persona. Digo, es un acto estatal que está intentando repeler un peligro. Eso no sería una pena. Pena no es una medida de coerción procesal, estas son limitaciones que la ley permite en los derechos de las personas para lograr que la justicia funcione, es decir, para que los procesos judiciales se puedan desarrollar correctamente. Es decir, no sé, cualquier tipo, por ejemplo, de una medida cautelar para que una persona no haga determinado acto. Eso no es una pena. Es una medida que se toma en un proceso judicial, ¿no? Por un bien mayor. Las penas no son medidas de seguridad, que estas son restricciones que se aplican a las personas cuando éstas pueden ser peligrosas para sí mismas o para terceros. Bueno, un poco parecido a lo que señalamos anteriormente. Todo tipo de medida de seguridad de un acto estatal tampoco es una pena.
y la pena tampoco son sanciones disciplinarias, las que aplica la autoridad de un establecimiento cuyas normas fueron incumplidas y solo las pueden cometer quienes formen parte de ese establecimiento, asociación o practiquen cierta actividad. No sé, IUCE les impone a ustedes alguna sanción disciplinaria. Primero que solo IUCE va a tener facultades para hacerlo a todos los que son alumnos, porque solo se circunscribe a esa institución, establecimiento, y normas que incumplieron dentro de IUCE. Es decir, no entran en el carácter de pena estatal. Bueno, todos los debates acerca de los fundamentos y fines de la pena. ¿Qué es la pena y para qué sirve? ¿Cuál es el sentido de imponer una pena si es que lo tiene? Son preguntas que se han respondido y se siguen respondiendo de muchos modos diferentes. Cada una de estas respuestas indica un límite y una función a la práctica social del castigo. Cómo la criminología es un saber que ha estado vinculado a la práctica social del castigo. Las preguntas más importantes que se han formulado en este ámbito son interrogantes que versan sobre, bueno, son preguntas que nos vamos a hacer a lo largo de toda la materia. Ya no quiero desilusionar, pero muchas no tienen respuesta, pero lo importante es justamente ver distintas teorías y después cada uno puede sacar conclusiones, ¿no? De qué es el castigo, por qué se aplica, a quién se castiga, por qué hay penas, cómo y para qué se castiga, quién está legitimado para castigar, por qué existe un derecho penal. Las teorías de la pena. Dentro de los discursos que legitiman al poder punitivo del Estado, los fundamentos de la pena estatal han estado centrados en dos conceptos. Uno es retribuir, esto a grandes rasgos, uno es retribuir y el otro es prevenir. La teoría de la pena como retribución. Bueno, la pena es un mal, pero su aplicación es un bien porque implica restablecer el valor de justicia. Es la perspectiva de las teorías absolutas. Es decir, esta idea retributiva. Sí, obviamente que la pena es un mal, porque le estoy restringiendo derechos a una persona que, bueno, cometió un delito, pero aplicar la pena es un bien porque implica que voy a restablecer el valor justicia. La teoría de la pena como prevención. Acá la pena no importa tanto por ser justa, sino por la utilidad que tiene, un carácter utilitario, ¿no? Es decir, voy a evitar que ocurran nuevos delitos en la sociedad. Estas son las perspectivas de las teorías de la prevención general o para que el penado no cometa nuevos delitos. Enfoque de las teorías de la prevención especial. El término, el término absoluta procede del latín absolutus. Ab quiere decir privar, separar. Solutus es soltar. Significa libre e independiente de toda sujeción o limitación. De esta forma, vamos a ver que estas teorías no ligan a la pena a ningún otro fin que no sea ella misma. La pena es un fin en sí. Acordémonos que estamos en lo que sería el discurso absoluto de las penas. Las penas son un fin en sí misma, vale decir, no es un medio para otro fin. Es decir, en las teorías absolutas acá no vamos a tener la idea de resocializar. La pena es un fin, solo constituye la mera sanción del delito. La pena es un mal, es decir, quita de bienes, de derechos, que sigue necesariamente al delito sin importar su influencia futura en el individuo. Si no nos va a importar acá si le va, como dijimos recién, si le va a servir o no para que en el futuro no vuelva a delinquir, ni en la sociedad si ésta va a cuidarse o no por la gravedad de las penas. Si la justicia es dar a cada uno lo que es suyo, la pena es el precio que debe pagarse por haber hecho un mal. A través de la pena se debe causar a quien comete un delito un dolor equivalente al que injustamente produjo. Es lo más parecido, las teorías absolutas. Después, yo tengo un cuadro, no sé si lo voy a pasar para que por ahí lo tengan, que lo tienen un poco más delimitado estas teorías, o más como un cuadro sinóptico, más fácil de leer, donde van a ver que las teorías absolutas es lo más parecido a lo que uno conoce, ¿no? Como la venganza, es decir, eh, lo que dijimos, ¿no? Darle a lo que
la pena que sea equivalente al daño que produjo. Entre los filósofos que han sostenido estos enfoques se hallan Kant del siglo XVIII y Hegel, siglos XVIII y XIX. Hegel decía que al hombre se lo honra como ser racional solo si es penado por su propia culpa, sin importar los beneficios sociales de los demás. Este filósofo hace un razonamiento lógico donde dice, el que comete un delito niega la existencia de las normas. Si para él las normas tuvieran valor, entonces no las incumpliría, ¿no? Es decir, tiene tal desprecio por las normas quien cometió un delito que por eso delinque. Porque si en serio respetara las normas, no incumpliría, no le incumpliría. Otra de las cosas que nos decía Hegel es el delito es negar el derecho, luego la pena es la negación del delito. Bueno, no quiero que sea un trabalenguas esto, ¿no? Pero negación de la negación es afirmación y por ende la pena constituye la confirmación de la validez del derecho. Después cuando lo lean de vuelta va a quedar más claro, pero básicamente quiere decir que en definitiva que la pena se constituya en esta persona va a terminar confirmando que el derecho sigue vigente. Es decir, vamos a pasar por todo este proceso de que la persona al principio niega el derecho, la validez de las normas, entonces por eso delinquir es negar el derecho. Entonces si nosotros después negáramos esta negación de lo que acabamos de decir, en definitiva la pena va a constituir que el derecho tiene vigencia. No nos vamos a enroscar mucho con Hegel, pero un poco básicamente es, de hecho nunca preguntamos esto, quédense tranquilo, pero es básicamente que terminamos, lo que Hegel opinaba en definitiva es que si la pena termina siendo una constitución de la validez del derecho, es decir, penamos porque justamente queremos que las normas tengan valor y que no, como dijimos en el punto uno, quien comete un delito tiene desprecio por las normas. Bueno, lo que dijimos arriba, ¿no? Un esquema quedaría medio así. Uno delinque porque niega el derecho. La pena es negar, es justamente la negación del delito, y esto quedaría como la justicia, sería la afirmación del derecho. En las ideas retribucionistas ya salimos, ¿no? Teorías, dejamos las absolutas en lo que serían las retributivas. El sentido de la pena se fundamenta en que la culpabilidad del autor de un delito solo se compensa con la imposición de una pena. La pena es retribución del mal causado. La pena que corresponde al delito tiene que ejecutarse siempre y en su totalidad porque es justa. Que la pena sea justa implica también directa relación con el principio de proporcionalidad, ya que la culpabilidad aquí no solo es el fundamento de la pena, sino también su medida. Es decir, además, la pena tiene que ser equivalente al mal causado. El castigo penal no puede, por principio, exceder la intensidad del reproche. Eh, no puedo privar de libertad 20 años a una persona que, no sé, robó una manzana. Para pensar, estas teorías no brindan una explicación sobre los motivos por los cuales, a pesar de que el mal causado por el delito lo sufre una persona, la retribución la cobra el Estado a través de la imposición de una pena. Bueno, teorías relativas. Quiere decir en este caso que son con relación a un fin, es decir, vamos a penar para obtener un fin. Ese fin es prevenir, evitar que ocurran nuevos delitos. La idea de estas teorías es que ninguna pena pueda ser justa si no es útil. Es decir, acá lo que va a importar es la utilidad. ¿Para qué sirve? La pena se justifica en la utilidad social. La pena debe ser útil. Estas teorías tienen dos variantes, las de prevención general, que inciden en la generalidad, en la sociedad toda, y las de prevención especial, que van a incidir en el autor individual.
Dentro de las teorías de prevención general, pretenden que el castigo actúe sobre los que no han delinquido. Teoría de la prevención general negativa, Feuerbach, la pena se justifica porque castigando el delito la población siente temor a la sanción. Esta teoría aspira a quienes no delinquieron y pueden sentirse tentados de hacerlo, se abstengan de continuar al existir la amenaza de sufrir un castigo. Es decir, general nos va a hablar de sociedad, vamos a ver que un efecto negativo de la pena, es decir, es infundir lo que sería el temor, diciéndolo en palabras simples, es decir, yo castigo a una persona, ¿qué es lo que está viendo el resto de la sociedad? El temor, bueno, no voy a delinquir por miedo a que me pase lo que pasó a este tipo que robó y le hicieron esto. Esa sería la teoría de la prevención general negativa. Por lo tanto, la teoría permite legitimar la imposición de penas cada vez más graves porque nunca se logrará la disuasión, como lo prueba la circunstancia de que los crímenes se siguen cometiendo. Es decir, a lo largo de la historia, después lo vamos a ir viendo, es decir, esta idea de infundir temor en la sociedad nunca dio resultado, las penas cada vez eran más terribles y los delitos seguían existiendo. Es decir, la sociedad no se asustaba porque a un tipo lo degollen en una plaza pública, porque después al otro día seguía habiendo delitos. Es decir, nunca dio resultado este tipo de prevención. Teoría de la prevención general positiva. Ya vimos que la negativa era esta, ¿no? La de infundir temor. Bueno, la positiva. La pena se dirige al conjunto social. Recordemos que siempre que hablamos de general hablamos de la sociedad, ¿no? Desde el aspecto de la sociedad. Cuando digamos especial, tiene que ver con el individuo en particular que recibe la pena. La teoría de la prevención general positiva, Jacobs nos dice, la pena se dirige al conjunto social a fin de evitar la comisión de delitos por parte de estos, más no como una amenaza de un mal o de un dolor, sino como un modo de reforzar la vigencia de las normas o de los valores de una sociedad. Por eso es positiva. Entonces, recordemos, prevención general negativa, lo que vamos a hacer es infundirles temor a las personas, que tengan miedo para que no cometan delitos. Prevención general positiva tiene que ver con yo castigué a la persona que robó para poner de nuevo el orden social y la vigencia de las normas. Es decir, voy a reforzar la vigencia de las normas si el resto de la sociedad ve que al tipo que robó, bueno, sufrió una consecuencia. Ese es el fin en la prevención general positiva. La pena no está para imponer justicia por amor a la justicia misma, sino para confirmar la confianza de la comunidad en la vigencia de sus normas fundamentales. Se parte de la base de que si los incumplimientos a las normas no fueran castigados, a la larga estas normas dejarían de regir. Y en tanto la comunidad siga creyendo en el valor de sus normas, necesita que el incumplimiento de la norma sea castigado para ratificar la vigencia de la norma. La pena está para confirmar la vigencia del ordenamiento jurídico, para poder seguir confiando en que las normas rigen, en que son parámetros de la conducta social que nos obliga a todos. El delito es una mala propaganda para el sistema y la pena es la forma en la que el sistema hace publicidad para neutralizar la mala propaganda. La criminalización se fundaría en su efecto positivo sobre los no criminalizados, pero no para disuadirlos, sino como valor simbólico que refuerza la confianza en el sistema social en general. Es decir, si se castiga a los que cometen delitos, los que no los cometen sienten que obedecer las normas tiene sentido. ¿Se entiende más o menos hasta acá un poco esta idea de las teorías de la pena? Sí, ¿Sí? sí, sí, te entiendo. Bueno, pasamos ahora al individuo, la persona en particular. No nos situamos tanto en la sociedad, sino a la persona que se le aplica la pena. Las teorías de la prevención especial toman en cuenta solo a los que han delinquido para justificar la pena. La pena tiene sentido para causar un efecto en el autor individual. Cuando vemos la prevención especial, como ya dijimos, nos estamos enfocando ahora sí en la persona que recibe la pena.
El aspecto negativo, hay muchas teorías sobre el aspecto negativo, pero uno era, originalmente se hablaba de, por ejemplo, la manzana podrida, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con el tipo que robó? Listo, es una manzana podrida en el cajón, lo sacamos y lo encerramos y listo. Esa persona que roba no va a robar más. Es el único fin que se le da en esta teoría. Es decir, sacar a la persona que delinque para que no delinca más y después no me ocupo de ningún tipo de otra cuestión. Es listo, este tipo en la sociedad es una manzana podrida, hay que sacarla. La criminalización se dirige a la persona criminalizada, pero no para mejorarla, sino para neutralizar los efectos de sus acciones, a costa de un mal para la persona, pero que es un bien para el cuerpo social, ¿no? Es decir, bueno, si lo sacamos, la sociedad entera va a estar mejor, porque esta persona que estaba entre nosotros ya no está robando, entonces lo neutralizamos. La génesis de esta teoría, esto lo vamos a ver, creo que, o lo van a ver la clase que viene. La génesis de esta teoría puede encontrarse en los postulados del primer discurso criminológico, el Maleus Maleficarum, y de la escuela positiva italiana, dentro de la cual se alistaron César el Lombroso, Enrico Ferri y Rafael Garófalo. En definitiva, la pena significa una coacción física, encarcelamiento, medida de seguridad indeterminada, pena de muerte, que impedirá que el sujeto cometa nuevos delitos. Y por último, teoría de la prevención especial positiva. De vuelta, perdón que lo recalque tanto, pero así después cuando vean los conceptos ya los encuadran más fácil. Especial, seguimos dentro de la persona en particular, no estamos hablando de la sociedad. Y positiva, lo expone von List, tiene que ver con todo lo que decimos las teorías re, ¿no? Resocializar, reeducar, reinsertar. Entonces, acuérdense, prevención especial positiva, teorías re. Quiere decir, bueno, yo a este tipo, además de sacarlo de la sociedad, una vez que lo saco, bueno, ¿cuál es el fin de la pena? Esta posición procura, a través de la pena, remover la disposición psíquica que conduce al individuo a delinquir, considera a la pena como un tratamiento resocializante, pretende prevenir el delito de un individuo particular, mejorándolo sociopsicológicamente para que no caiga nuevamente en la delincuencia. Lo esencial aquí serían los fines de resocialización, es decir, busca aquella pena y aquel tipo de tratamiento carcelario que reduzca todo lo posible la posibilidad de reincidencia. El representante más conocido de esta concepción fue el autor alemán Franz von Liszt, fines del siglo XIX. A través de esta teoría se intenta legitimar el poder punitivo, asignándole una función positiva de mejoramiento sobre el propio infractor. Zaffaroni advierte que la situación penitenciaria actual genera una imposibilidad estructural que hace irrealizable todo el abanico de las ideologías resocializar, reeducación, reinserción, readaptación. Estas teorías consideran que el sujeto penado debería permanecer en la cárcel todo el tiempo que sea necesario para que sea rehabilitado o resocializado, lo cual en casos de individuos con problemas más o menos serios de personalidad ante la comisión de hechos leves, los podría hacer pasibles de encierros desmesuradamente prolongados en relación a la conducta o daños producidos. Las críticas a esta teoría pueden sintetizarse en una frase: se pretende enseñar a vivir en libertad desde el encierro. Bueno, sería un poco como la idea que más les cuadra a todos, ¿no? De que la persona que delinque pueda reinsertarse en la sociedad. La única crítica a esta teoría tiene que ver un poco con esto, ¿no? Como que, bueno, si el fin es que la persona pueda reinsertarse, quizás una persona con muchísimos problemas de personalidad, al cometer un delito leve o algo muy leve, hasta que no se resocialice no puede salir. Y ahí es donde hace un poco de ruido, ¿no? Pero bueno, eh, sería un poco para debatir. Escapándole a todas estas, a las teorías generales y especiales, vamos a ver algún autor que nos habló de la teoría de la unión,
donde realiza una síntesis o unión de los fines indicados por todo lo que vimos anteriormente. La pena en las teorías mixtas será legítima en la medida que sea a la vez justa y útil, valores que en las absolutas son excluyentes, mientras que en las relativas prima el segundo. Perdón, ¿hay un micrófono abierto? ¿Puede ser? Bueno, en esta teoría de la unión, donde un poco trata de unificar todo lo que venimos viendo, nos habla de la utilidad y la justicia de las teorías de las penas. Cada teoría puede tener un peso mayor según el momento que consideremos. Y decimos, bueno, al momento de dictar la ley, estableciendo la amenaza penal, se da un efecto de prevención general negativa, es decir, esta idea de disuadir a la sociedad al momento que el Estado está dictando una ley. ¿Qué es lo que quiere hacer el Estado? Bueno, con esta ley voy a intentar disuadir y que la gente tenga temor a cometer el delito por esta nueva ley que estoy dictando, que va a imponer una pena a tal acto. Al momento de la imposición de la pena en la sentencia, ¿no? Un juez, cuando va a dictar una sentencia, que trata de fijar la pena justa en el sentido de la teoría absoluta o retributiva, y además puede generarse en el resto de la sociedad un sentimiento de confianza en el valor de la norma. Entonces, el juez, al momento de dictar la sentencia, podríamos estar en un escenario de prevención general positiva, es decir, bueno, me parece justo esta pena para todos estos hechos que fuimos viendo durante el proceso. Entonces, acá podríamos tener una mirada más de prevención general positiva, es decir, la vigencia de las normas. Y al momento de la ejecución de la pena, ¿no? Ya la persona encerrada, por ejemplo, en un caso de privación de la libertad, puede orientarse todo lo posible el tratamiento penitenciario a una resocialización del autor, prevención especial positiva. Por eso acá nos hablan de la teoría de la unión, donde a grosso modo es un poco, no es que hay que casarse de antemano con alguna de estas teorías, sino que bueno, en distintos momentos, desde que se dicta una ley hasta que se cumple una condena, podríamos ir aplicando distintas teorías de las que fuimos viendo. Después, ahora sí, por último, una de las, existe la teoría agnóstica. La teoría negativa o agnóstica sostiene que la pena es una coerción que impone una privación de derechos o un dolor, pero que no repara ni restituye, ni tampoco detiene o neutraliza peligros. Entonces, considera que las afirmaciones sobre que la pena resocializa o la pena evita el crimen se asientan en datos falsos o inventados, ya que las investigaciones en las áreas de las ciencias sociales han demostrado exactamente lo opuesto. Las penas, en particular en nuestra realidad latinoamericana, no son capaces ni de resocializar a los infractores ni de evitar que los delitos ocurran. La pena y el sistema penal son incapaces de solucionar conflictos, apenas tienen la función de suspenderlos temporariamente. Así Zaffaroni propone un concepto negativo y agnóstico de la pena. Este concepto de pena es negativo porque no atribuye a la pena ninguna función positiva. Más aún, es agnóstico porque no cree en que la pena tenga alguna función, ya que niega su capacidad de solucionar conflictos o de prevenirlos. La pena, por lo tanto, queda reducida a un acto de poder que solo tiene explicación política. El concepto de pena no es un concepto jurídico, sino político, como la guerra. En síntesis, la teoría agnóstica de la pena asume abiertamente las siguientes premisas. La pena no posee fundamentos jurídicos conocidos, sino que es un acto de poder político que opera de forma selectiva y estigmatizante y es incapaz de cumplir con las funciones manifiestas atribuidas a ella por el discurso oficial. Bueno, la pena tiene la misma naturaleza que la guerra, es un hecho de poder, así como frente a la guerra lo jurídico es el esfuerzo nacional e internacional para evitarla y reducirla, lo mismo debe pasar con el poder punitivo del Estado.
Zaffaroni sostiene que las agencias jurídicas, jueces, fiscales y defensores son las que tienen la función de acotar y reducir la coerción punitiva estatal, es decir, que el poder punitivo debe reducirse gracias al poder de las agencias jurídicas, poder jurídico, que se apoya en el saber racional del derecho penal, lo que brinda seguridad jurídica y evita caer en un estado totalitario. Bueno, un montón por ahí, ¿no? O más o menos algo quedó. Algo quedó. Entiendo. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Algo es bueno, una clase introductoria, pero más o menos a grandes rasgos casi todo lo que se va a ver en la materia. Sí, para mí es un poco confuso, pero sí entendí la introducción. Está bien, quédense Porque tranquilos, igual me enseña a que ver ya la semana que viene van a tener todo subido. de otro Eh, punto de vista, digamos. sí. Sí. Bueno, les voy a pedir si, no sé si pueden ir ordenándose no sé si están por orden ahí en la pantalla y me pueden dar nombre y apellido. Yo se lo paso a Gonzalo, así él ya lo sube a la Universidad del Presentismo. No sé si por algún orden pueden ir diciéndome nombre y apellido. Profe, ¿no prefiere que lo pongamos en el chat? Que cada uno de los que Ah, están bueno, mejor. ¿Se acuerdan de lo pongamos en el anotarse? chat. Sí, dale. Creo que va a ser Em, más ordenado y usted lo puede hacer después dale, por así transcribir. después lo paso mejor y lo saco de ahí. Se anotan en el chat de acá, nombre, apellido y no sé, creo que ningún dato más, me parece. Hago una consulta. ¿Todas Sí, las clases de los lunes serían virtuales? sí, sí, lo único presencial son los exámenes. No tengo el calendario, pero es después de la unidad 6. Después todas las clases son virtuales. Ah, bueno, dale, gracias. Bueno. Los exámenes es para anotarse, ¿no? Con, con antelación. Sí, creo que se tienen que anotar, hay una inscripción de exámenes, no me acuerdo bien las fechas, o no sé, la verdad que esa parte administrativa no la conozco, eh, pero sí, se tienen que anotar, creo, ¿no? Para la mesa de examen. Desde el CIU hay un apartado que dice para anotar su examen. Ah, ok. Y después, bueno, alguna otra consulta, los exámenes son choice, eran hasta el año pasado 20 preguntas, eh, bueno, el primer parcial va a ser hasta la unidad 6. Hasta la unidad 6 de nota. Profe, ¿son múltiple choice con justificar o solamente No, múltiple no, choice? no. No. Algunas son de verdadero o falso, otras son de elija la respuesta correcta. No, 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 sin justificar, es marcar en la página. Profe, no sé Ah, si lo listo, gracias. dijo. Las unidades, ¿cuándo la van a subir a campo? ¿Tiene idea? Dijeron en el chat de la facultad que ya van a tener todas las unidades, todo el material de todas las materias la semana que viene. Ah, listo, gracias. ¿Ya se anotaron todos en el chat? Sí, toma la fe. Sí. Bueno, la semana que viene está Gonzalo con ustedes. Yo estoy en la de los martes, así que bueno, éxitos. Gracias. Gracias, Bueno, profe. no, por Gracias. Gracias, favor. profe. Gracias, profe. Chao, hasta luego.